Buenas tardes, profesora y compañeros. Esta vez vamos a exponer sobre lo que es la moral, qué es la ética, sus diferencias, al igual que sus semejanzas. Este equipo está conformado por Hernández Arenas Diego, Hernández Cepeda Alejandro y su servidor Gutiérrez Cruz, Fernando Daniel, de la materia Humanidades del grupo 1AV3 del ESIME Unidad Zacatenco. Así que comencemos. Moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidos. Ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Voy a tocar 3 puntos. El primer punto va a ser la moral, el segundo punto va a ser la ética y finalmente el tercer punto van a ser sus diferencias y semejanzas entre moral y ética. Comenzaré hablando sobre la moral. Como bien sabemos, el uso de la palabra ética y el uso de la palabra moral, estas están sujetas a diversos convencionalismos. Cada autor, época o corriente filosófica la utilizan de diversas maneras. En esta exposición explicaremos un significado de estas palabras en vista de lo que actualmente se suele entender en nuestra cultura. Bien, como sabemos, la palabra ética y la palabra moral está sujeta o están sujetas a diversos convencionalismos. Cada autor, cada época o corriente filosófica la utiliza de diversas maneras. En esta exposición les vamos a explicar un significado de esas palabras en vista de lo que actualmente se suele entender en nuestra cultura. Así que vamos a comenzar primero con la palabra moral. Bien, la palabra moral la vamos a designar o la vamos a reservar para designar el hecho real que encontramos en todas las sociedades. Este puede ser un conjunto de normas que se transmiten de generación en generación, que evolucionan a lo largo del tiempo, que ofrecen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad, de otra época histórica, y que se utilicen para orientar la conducta de los integrantes de dicha sociedad. En algunos casos, estas normas o dichas normas que son morales, son de tipo normas morales, son espectacularmente extrañas, ya que estas se caracterizan por imprimir un sello individualizante y son observadas con estricto rigor por los miembros de dicha sociedad. Por ejemplo, todos conocemos las normas que regían el matrimonio en la Edad Media, que estas reglas era que los padres eran los encargados de concertar la pareja adecuada para sus hijos. En la actualidad esa norma se considera como obsoleta y totalmente ridícula, salvo contadas excepciones, por supuesto. Los árabes profesaban la poligamía. Esta era una norma absolutamente opuesta, era completamente contrario a la correspondiente en lo que era en el mundo cristiano. Y de igual forma, y la esclavitud era normal en el mundo greco-romano. Todos estos casos peculiares se manifiestan en cada sociedad, cada cultura y civilización. Son tratados por la antropología social. Vamos a tomar dos conceptos, que es el concepto de paradigma y el concepto de estructura no ética. Comenzaremos con el concepto de paradigma y este concepto lo podemos utilizar para caracterizar a la moral. Cada sistema moral es un paradigma. Esto quiere decir que cada sistema moral es un modelo universal. La conducta de la gente será regida y juzgada conforme al paradigma propuesto por cada grupo social. Ahora vamos a explicar lo que es el concepto de estructura no ética. Este también puede ser utilizado para designar a un conjunto de normas morales, puesto que se trata de elementos cognoscitivos
que se graban en cada persona de una manera casi inconsciente, y de esa manera el individuo toma una perspectiva especial para juzgar la conducta de la gente que lo rodea. Una vez que concluimos con la palabra moral, que fue muy resumido, vamos a pasar a la otra parte, que va a ser la palabra ética, que es la ética, igual algunas características, conceptos. Para la palabra ética, y de igual manera que la moral, la vamos a designar o la vamos a reservar para designar, pero esta vez para el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas. Esto puede ser igual de un conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha analizado y establecido como línea directriz de su propia, ahora sí que, conducta. Bien, sabemos que es un hecho que algunas personas han tenido la oportunidad, ahora sí que, para reflexionar acerca de su propia conducta, su propio carácter, su propia mentalidad, su proyecto de vital, su plan de vida, sus metas a largo y corto plazo, sus metas existenciales, su vocación, sus referencias, entre otros. Así han podido establecer en forma, ahora sí que consciente y deliberada, por así decirlo, a un conjunto de normas que adoptan como su propia guía, es decir, las normas lo usan como su guía a lo largo de su vida. Es decir, que estas normas las van a seguir siguiendo y siguiendo hasta que, ahora sí que como lo acabo de mencionar, toda su vida. Esto es como la moral, se semejan un poco en este caso porque se guían igual por las normas, pero ahora sí que la ética es por personal, es por si tú las sigues, como es tu manera de cómo seguirlas, cómo hacerlas valer. Y la moral es ahora sí que para toda la sociedad las ponen, y ya la ética ahí entra y tú ves cómo ahora sí cómo hacerlas valer. Y así se da el caso del sujeto, el individuo o la persona que quiera sacar su carrera en medio de las serias dificultades que a este le impiden, ahora sí que, o le dificultan sacar su carrera. O la persona que en su trabajo se propone seriamente, no sé, conseguir determinadas metas, sean de orden económico, laboral, académico o intelectual. Por otro lado, el individuo, la persona que se propone en matrimonio con su novia. Bien, como se nota se notó que el origen interno de la ética contrasta con el origen externo de la moral. Es lo que venía diciendo anterior. Hay ciertas semejanzas, por ejemplo, como las normas. La moral las hace para toda la sociedad, pero la ética ahí entra en cada individuo, y ya uno como persona, uno va a saber cómo hacerlas valer. Y eso es a lo que me refiero, es como parte de la moral, y la ética tienen una cierta compatibilidad, por así decirlo, o semejanza. Pero bueno, no importa que los contenidos de la ética coincidan o no con los de la moral. Una persona recibe desde el exterior las normas morales, pero esa misma persona elabora en su interior las normas éticas que él mismo se otorga. Esto es lo que me refiero. Es como que es como un salón de clases. Las normas, ahora sí que la escuela las pone, pero nosotros sabemos si las hacemos valer o no las hacemos valer. Y así concluimos con las dos palabras que serían moral y ética. Como vimos, son muy poco semejantes, pero igual tiene sus diferencias. Uno es universal, la moral es universal, la ética es personal. Bien,
Por último punto voy a tocar lo que son las semejanzas y diferencias de estas dos palabras, ética y moral. Y vamos a comenzar con que estos dos tipos de hechos que estamos mencionando, estas dos palabras, son completamente reales. Se pueden constatar en cada momento y presentar las diferencias que a continuación les voy a mencionar, les voy a señalar. Notemos que en primer lugar, el punto en donde confluye. Notemos que en primer lugar, el punto en donde confluyen ética y moral, en los dos casos se tratan de normas y prescripciones. La moral es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. Es como lo vengo hablando desde la palabra ética. La moral es para todos, la sociedad la genera, y ya la ética es individual. Y bueno, la ética es un conjunto de normas que un sujeto, un individuo, una persona cualquiera esclarece y adopta en su propia mentalidad, y las va ejerciendo a lo largo de su vida, las va adaptando y así, pero a base de las que la sociedad les, ahora sí que las normas que la sociedad genera. Una vez dicho esto, vamos ahora hacia lo que es la diferencia, la gran diferencia entre la moral y la ética. La moral tiene una base, ahora cómo lo podemos, social. Este es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad, y como tal, esta va a ejercer una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes. En cambio, o por otro lado, la ética surge como tal del interior de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección. La ética de un sujeto, de una persona, de un individuo, puede coincidir en su contenido con las normas morales recibidas en su educación, pero también se puede dar los casos de que la ética ofrezca una fuerte diferencia en algunas de sus normas. Aquí puede empezar una serie de conflictos internos de la mentalidad de una persona, un individuo. Vamos a tomar un ejemplo. Un ejemplo sería que la moral de la cultura de una persona le diga o le indique que éste se tiene que afiliar o enlistarse a las filas del ejército. Pero su propia ética personal al mismo tiempo le puede inducir a una abstención o abstenerlo a no hacerlo, a no enlistarse. Tipo de ejemplo, vamos a tomar un ejemplo de la moral igual. Y vamos a tomar que un ejemplo sería que la moral que le ha enseñado a un individuo le indica que no puede ingerir o consumir ciertas medicinas o recurrir a ciertas prácticas, vamos a llamarlas prácticas quirúrgicas, pero al contrario, por otra parte, su ética, su propia ética, le permite ese tipo de medicamentos y tratamientos. A continuación, mi compañero Hernández Arenas Diego nos va a hablar un poco sobre lo que es la moral en cuanto a estructura no ética. También nos va a poder hablar sobre la ética en cuanto a resultado de una reflexión personal. Y por último nos va a hablar sobre el carácter axiológico de un nivel ya superior de ética. Bueno, y ahora hablaremos de la diferencia entre la moral y la ética. Empecemos por qué es la moral. La moral es el análisis de estas diferencias entre un sistema moral y un sistema ético.
puede esclarecerse a partir del concepto ya explicado acerca de las estructuras gnósticas y la teoría de la materia y la forma del conocimiento. El sistema moral propio de una sociedad es, en el fondo, una estructura poética, una paradigma, un conjunto de constructos o categorías que la educación se encarga de transmitir en generación en generación. El modo en que se transmiten esas normas suelen ser la coerción, el miedo, el castigo y en no pocas ocasiones las humillaciones y las exageraciones de la tutela de los padres a los hijos. La autoridad no suele tener límites con respecto a sus subordinados. En algunos países se ha visto la necesidad de establecer leyes que limiten esa actitud coercitiva de los padres con respecto a sus hijos. Este procedimiento es ideal para producir el fenómeno de la introyección, es decir, la inserción de normas y principios hasta los niveles inconscientes de tal manera que a lo largo de la vida actúan en la mentalidad del sujeto en forma mecánica, exigitiva y sin posibilidad de excepciones. Cuando una persona tiene la suerte de asomarse a otros sistemas morales, es cuando pueden iniciar ese proceso de evolución y, en ese caso, la toma de conciencia de un sistema ético propio aún a despecho de las normas morales imperantes en su ambiente. Esto lo podemos expresar en los términos ya explicados. Una persona puede empezar a darse cuenta de los lentes de color que ha heredado en su familia. Se da cuenta de otros lentes de color diferente y empieza a jugar con ellos. Empieza a juzgar las cosas con otros principios y de acuerdo con otras mentalidades. En general, el estudio de otras culturas, la historia, la literatura y la filosofía es la ocasión más propicia para que una persona reflexione acerca de su propia moral, insertada en su mentalidad desde pequeño como una estructura no ética y de la cual no tenía una clara noción. Este libro de ética podría ser la oportunidad para que un estudiante empiece a analizar, no confundir con rechazar sus principios, sus normas y sus valores. Otro punto que tenemos que destacar, obviamente, es la ética, ya que estamos analizando la diferencia entre la moral y la ética. Otra faceta de estas diferencias entre ética y moral, no necesariamente la ética ha de estar en desacuerdo o en oposición con la moral, recibida en la cultura y en la educación propia. El estudio de la ética podría ser la ocasión para reforzar y fundamentar los principios recibidos por la educación de nuestros padres. Pero con esto ya podemos señalar la principal diferencia entre la ética y la moral, aun cuando coincidan en su contenido normativo. La segunda diferencia entre ética y moral ya no está en su contenido, sino en el modo como actúan en la conducta de la persona. La moral es un conjunto de normas que actúan desde el exterior o desde el inconsciente. Como se puede ver en la imagen, tomas varias decisiones y depende a tu ética, tomarás la decisión que tú creas es correcta. La ética influye en la conducta de una persona, pero desde su misma conciencia y voluntad. No es lo mismo realizar una conducta porque es una obligación impuesta por la sociedad, porque me lo mandan, porque si no lo hago recibiré su castigo, etcétera. Ejercer esa misma conducta porque yo estoy convencido de la bondad de esa acción y por tanto no necesito ninguna autoridad externa, ninguna coerción o amenaza de castigo. El sujeto o persona, individuo, actúa por propio convencimiento, movido por su propia conciencia. Ejerce un acto plenamente voluntario, pero sobre todo sin necesidad de presiones externas. El sujeto actúa por propio convencimiento, movido por su propia conciencia. Ejerce un acto plenamente voluntario,
sin necesidad de presiones externas. Estamos ahora enfrente de un acto humano libre, voluntario, impulsado por la ligera presión que ejercen los valores desde el interior de la propia conciencia. Esta conducta ya no es el resultado de una presión externa y tampoco es el efecto de la presión del inconsciente o super yo sobre mi mentalidad. Significa que es el resultado de mi propia deliberación y mi propia elección. Ejerzo mi libertad y asumo la responsabilidad sobre esta conducta. He aquí el origen de los actos humanos, tema fundamental en un estudio de ética. Otro sería el nivel superior en la ética, que en ese momento hemos detectado ya dos grandes diferencias entre la ética y la moral, sus contenidos y el modo como actúan en la mentalidad de una persona. Más adelante, los correspondientes nombres filosóficos a estas características. Por lo pronto, nos interesa detectar una tercera y definitiva diferencia entre ética y moral. El punto clave para percibir esta tercera diferencia está en la palabra valor, que ahora nos asomamos al tema axiológico, tan propio de la ética. En las normas morales impera el aspecto prescriptivo legal, obligatorio, impositivo, coercitivo y punitivo. Ley sin coerción no es ley. En las normas morales destaca esa presión externa. En cambio, en las normas éticas destaca la presión del valor captado y apresado internamente como tal. Mientras la moral descuella por la coerción extrínseca, la ética descuella por su presión intrínseca en función de valores. Bertrand y Verneusten en la moral y ética. En el ámbito de la filosofía, se busca utilizarla para entender el mundo, mas no para definirlo, debido a que se necesita entender y comprender todos los aspectos de una manera filosófica para poder aplicarlos en nuestra vida diaria. En este caso, al aplicar la filosofía para entender la moral, la ética y lo que esto implica, se necesita explicarla de una manera precisa y sencilla, y esto se logra utilizando las herramientas filosóficas y lingüísticas conocidas como Bertrand y Verneusten. Estas nos permiten lograr el entendimiento en dos formas diferentes una de la otra, permitiendo a Bertrand entender y comprender las definiciones como las definiciones de los valores que están implicados en una sociedad moral, esto siendo solamente conocer la definición sin indagar en nada más, y la Bertrand, en este caso la Bernoulli, nos permite entender el conocimiento que está implícito en lo que estemos analizando con esta. En este caso, se analizan los valores de una manera en la que no se necesite comprenderlas por un significado o una serie de palabras específicas. La Bertrand en la moral y la ética. En este caso, la Bertrand es utilizada para conseguir el entendimiento conceptual de los valores que están implicados en la moral. Esto debido a que al entender estos conceptos de los valores, se nos permite entender las normas que están establecidas gracias a estos, ya que en una sociedad moral, más bien en la moral de una sociedad, estos son aplicados de manera en la que toda la gente debe poseer estos valores, ya que tienen el conocimiento de lo que significa cada uno de estos. Pero al conocer estos valores, más no tener un significado profundo de todo lo que implica dicho valor, se tiene una noción vaga de cómo estos funcionan y cómo estos
en lugar de indicarnos una manera de actuar que sea, por decirlo de alguna manera, que nosotros aprendamos, estos solamente limitan nuestra libertad, indicándonos qué es lo que podemos o no podemos hacer. Esta sensación de reprimir nuestra libertad se forma de manera inconsciente al conocer estas definiciones y, por ende, se nos da a entender cómo debemos actuar todo dentro del marco moral. Bernoulli en la moral y ética. En el caso de la Bernoulli, se utiliza para comprender el significado y lo que esto implica de los valores sin utilizar una definición en específico como en la moral. Esto debido a que, como se ha explicado, al conocer una definición de dicho valor, se tiene una idea de lo que éste nos indica para que actuemos de la manera correcta, sin romper dicho valor. Al conocer lo que este valor implica, más no una definición específica que nos limite, podemos aplicar este valor de la manera en que nosotros veamos adecuado, generando así una ética propia que puede o no estar de acuerdo con la moral que esté definida. Aunque por otra parte, si tenemos una noción general de los valores que están implícitos en una sociedad moral, al conseguir entender lo que estos significan por medio de una reflexión, podemos generar valores éticos que sean más distintivos a la hora de actuar en nuestra forma de vida personal. Ahora, las principales diferencias entre ética y moral. Las diferencias entre ética y moral pueden ser encontradas de varias formas dependiendo del punto de vista en el que éstas se observen. De manera general, gracias a lo que ya se ha explicado, más bien gracias a la Verstand y la Bernoulli, se tienen las siguientes diferencias marcadas, que en este caso se expresan como los rasgos más distintivos de cada una de las definiciones, comparándolas con las otras. Por lo tanto, tenemos que la moral son las normas que se establecen por entidades externas que nos dan una definición de dichos valores que están implícitos en la moral, y estos son impuestos a todos los integrantes de una sociedad, indicando cómo es y cómo no es que deben actuar basados en dichos valores. La ética en un nivel conceptual son los valores que nosotros logramos comprender por nuestros propios medios, ya sea en base a reflexiones o en base a nuestras experiencias personales, que podemos darle una forma a los valores, sin tener que utilizar unas palabras específicas para definirlos, haciendo que nosotros podamos comprender una definición de estos que no tiene otra persona, o que sea un poco diferente de los demás. Haciendo esto implicaría que algunas veces los valores en la ética no están del todo de acuerdo con los valores implícitos en la moral, ya que al ser valores que se generan de manera personal, pueden ser diferentes a los que están definidos como sociedad. Para finalizar, en la ética axiológica son las normas que se forman de manera individual gracias a la reflexión y el entendimiento de los valores que ya tengamos un conocimiento previo, gracias a la ética a nivel conceptual que conozcamos. Gracias a esto podemos generar una definición aún más específica y que nos marque más como personas de manera individual que antes, haciendo que esta ética se pueda sobreponer sobre la ética a un nivel conceptual y se pueda sobreponer ante la moral que se nos esté imponiendo, sea o no de acuerdo a lo que ya esté implícito. Esto es todo por mi parte. Hernández Cepeda Alejandro. A continuación les voy a mostrar un video que nos va a resumir o nos va a dar una retroalimentación de lo que hemos hablado sobre la moral.
Las palabras ética y moral pueden parecer lo mismo, pero no lo son a pesar de que se complementan. En términos generales, estas diferencias deben buscarse en que la ética es un estudio filosófico y científico, mientras que la moral es puramente práctica. Es decir, la ética habla desde la razón y reflexión filosófica, pero la moral son los actos cotidianos que realizamos. Es importante señalar que la ética tiene una base totalmente personal e individual, mientras que la moral es lo contrario. Etimológicamente podemos darnos cuenta que ambas palabras tienen el mismo significado, pues moral viene del latín mos y ética viene del griego ethos. La moral es una serie de principios o normas que rigen nuestro comportamiento. Esta nos marca límites que no queremos pasar. Hoy en día, a la moral se le conoce también como tener principios. A nivel sociológico, la moral también puede determinar la cultura y forma de vivir de una sociedad o un colectivo de personas. Por otra parte, la ética se trata de reflexionar sobre los principios que formarán luego nuestra moral, por lo tanto es la parte filosófica, es decir, el pensamiento previo, la parte reflexiva que conforma nuestros actos. Algunas diferencias entre ética y moral pueden ser las siguientes. Ámbito de aplicación. La ética se sitúa en el nivel de la teoría tratando de encontrar principios generales que favorezcan la armonía. Por otra parte, la moral trata de aplicar las normas determinadas por la ética a un gran número de situaciones. Origen y desarrollo. De una manera muy simple se puede decir que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de un grupo social. Capacidad de elección. La ética se fundamenta con el valor intelectual y racional que los individuos otorgan a sus actividades y creencias, a diferencia de la moral, que viene determinada por la cultura. Modo de influencia. Las normas morales actúan en nosotros desde el exterior, o bien desde el inconsciente. La ética, por otra parte, depende de las elecciones voluntarias y conscientes. Grado de universalidad. La ética es universal, es decir, se puede aplicar en cualquier contexto. Esta disciplina busca establecer verdades absolutas que se mantengan independientes del contexto en el que se apliquen. En contraparte, la moral varía en función de la sociedad. Conductas que pueden estar aceptadas en algunos grupos sociales serían consideradas inmorales por personas de otra sociedad. Su importancia es que en base a esa moral y ética se puede convivir armónicamente en la sociedad sin que haya conflictos. Las personas sin moral o ética no podrían ser buenos ciudadanos, ya que estos no se llevarían bien con los demás debido a que podrían resultar lastimados. Las personas sin ética o moral causarían problemas sin sentirse culpables de lo que hicieron y no podrían razonar para adquirir un comportamiento. Bien, por último, les vamos a dejar un tipo cuestionario, preguntas de evaluación. Son un total de 5 preguntas muy sencillas. Y esta sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.